Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Vanegas y hoy vamos a hablar de la disforia de género. Bienvenidos. Bueno, primero quiero explicarles por qué la palabra disforia. La palabra disforia es lo contrario a lo que significa la palabra euforia. La palabra euforia es ese sentimiento de agrado y de felicidad con algo en específico. La disforia es lo contrario, entonces es un sentimiento de desagrado, es un sentimiento de algo que no queremos. Bueno, ya teniendo más claro lo que significa la palabra disforia, ahora les quiero contar que la disforia de género es una sensación de inconformidad que tiene una persona cuya identidad de género difiere con el sexo que le fue otorgado biológicamente. Recordemos que el género es una construcción social en la que le atribuimos ciertas actitudes y cierta manera de expresarse tanto a los hombres como a las mujeres, y que el sexo es cuando hablamos netamente de lo biológico, ya sea hombre o mujer, pero yo acá pensando, entonces, ¿qué causa esa disforia de género? ¿Nace o se hace? Bueno, resulta que la disforia de género es una condición de nacimiento. No se sabe exactamente qué lo causa, pero muchas investigaciones suelen atribuirlo a todas esas hormonas que nosotros tenemos cuando somos unos fetos y estamos dentro del útero de la mamá. ¿Qué pasa? Hay un proceso que no permite que haya una congruencia entre el género físico y el género mental. No se sabe si es que nos faltan hormonas o nos sobran hormonas. El caso es que nosotros como personas podemos tener un cerebro femenino o masculino que no concuerda necesariamente con el sexo al que nos asignan biológicamente. Entonces, por ejemplo, una persona puede nacer siendo hombre, pero si le abren su cerebro y lo investigan, pueden encontrar muchas similitudes con el cerebro de una mujer, el cerebro. Entonces acá la gran pregunta, si es algo con lo que nacemos, quiere decir que desde niños podemos identificar qué personas tienen esta condición. Claro que sí. ¿Sabías que las personas que padecen disforia de género pueden manifestar muchas cositas como la siguiente? Preferencia por el travestismo, ya sea desde muy niños. Entonces, son niños o jóvenes que no se visten con el género con el que nacieron o el sexo con el que nacieron, sino que lo hacen con el sexo opuesto. Entonces, si son mujeres, se quieren vestir como hombres, quieren usar pantalones anchos, se compran solo los zapatos que venden solo para hombres, camisas que utilizan solamente los hombres. También otras cositas que pueden manifestar es el disgusto por la anatomía con la que nacieron. Entonces, por ejemplo, si son mujeres que se atan cinta en los senos para que no se les vean los senos porque no se sienten a gusto con la anatomía que les fue asignada biológicamente. Estas personas también pueden manifestar un deseo por ser tratados como el otro sexo. Entonces, en reuniones y en lugares en donde están con otras personas e interactúan de manera social, prefieren que si son mujeres, no las llamen como ellas, sino como ellos. Que las personas no digan la, sino él. Y que siempre sean tratados como el sexo al que quieren parecerse. Estas personas también pueden desarrollar muchas fantasías por pertenecer al otro sexo. Entonces, siempre buscan la manera de preferir ya sea gustos o juegos que generalmente son asociados al otro sexo. Bueno, ahora quiero hablarles más de un tratamiento, es un proceso. Este proceso ayuda a la disminución de la disforia de género y es el proceso que se conoce como transición. Este proceso de transición ayuda a disminuir la disforia de género porque lo que hace
es que a través de tratamientos hormonales, la persona con disforia de género se parezca cada vez más a el sexo opuesto. Entonces, este proceso hormonal va acompañado de un profesional endocrinólogo y no solamente es un proceso biológico, también es un proceso psicológico, en donde la persona cada vez más intenta sumirse, intenta parecerse no solamente físicamente, no solo físicamente, sino también emocionalmente al otro sexo. Y muchos lo ven como una manera de progreso cuando se miran al espejo y ya no se parecen al otro sexo porque ya tienen el cabello largo, por ejemplo, cuando son hombres y quieren parecerse a las mujeres, entonces ya tienen el cabello más largo y se miran en el espejo y ven que esa transición les ha ayudado, entonces todo eso les ayuda a la disminución. Si bien este proceso de transición le ayuda a las personas que están en esta condición a disminuir la disforia de género, esto también los expone a factores de riesgos y se los quiero explicar así como divididos. Los riesgos biológicos, los psicológicos y los psicosociales, ¿cierto? Cuando hablamos de los psicosociales, si bien en esta parte de Latinoamérica que están muy arraigados todo el contexto social, son personas que son vistas como un tabú, son personas que están siempre expuestas a la discriminación y viven con un constante miedo al rechazo. ¿Sabían ustedes que la esperanza de vida de una persona transgénero es solamente de 35 años de edad? En pleno siglo XXI tienen el mismo rango de vida de una persona que vivía por allá en la Edad Media e iba a todas esas vidas. En cuanto a los factores de riesgo a las que las personas con disforia de género se exponen en cuanto a lo biológico, si bien recordemos que las hormonas son inducidas, no es algo que lo genera el cuerpo como tal, sino que es una carga hormonal extra que ellos se colocan. Todo este proceso los puede afectar en la manera en que puede producirles cáncer de próstata, descalcificación de huesos y lo peor de todo, las personas con disforia de género tienden a automedicarse cuando no tienen la oportunidad de tener asistencia médica y tener un proceso con un profesional endocrinólogo. En cuanto a los riesgos psicosociales, estas personas son vistas como un tabú, sufren de discriminación y tienen miedo constante al rechazo. Si ustedes se dan cuenta, es como una cadenita, ¿cierto? Los riesgos psicológicos y los psicosociales parece que fueran de la mano, porque como son personas que son vistas como un tabú, que generalmente no reciben empleo, que generalmente no tienen la misma calidad de vida que tienen las personas que no están en esta condición, eso les genera angustia, les genera depresión. Entonces se podría decir que el factor de riesgo más grande al que están expuestos las personas con disforia de género es el riesgo psicosocial, porque estamos en una sociedad que aún no acepta, y aunque hace ya muchos años la disforia de género no se considera enfermedad, sino que es vista como una condición, para las personas es muy difícil de aceptar que eso sea una condición que se haya desarrollado durante la gestación de las personas. Y eso fue todo. Espero les haya gustado, les haya quedado súper claro. Gracias por atenderme, por escucharme y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.